¿Qué tal amigos de Juego de Cuatro? Os traigo una entrevista y creo que esta os va a gustar y mucho. Óscar de la Falla, ¿qué tal? Gracias por pasarte por aquí un ratito. Buenas tardes, ¿qué tal? Normalmente cuando hago entrevistas, no he hecho muchas, ni gente muy conocida, siempre presento a la persona. Pero en este caso, le he dicho, esto es un poco anécdota, le he dicho a mi padre que iba a entrevistarte, ¿no? A Óscar de la Falla, y ya ha sabido quién eras. Y mi padre sabe de fútbol sala, pero no tanto. Y ahí he pensado que, aunque no has llegado a la superélite a jugar, eres un portero conocido dentro del mundo del fútbol sala. ¿Tú te consideras así? Bueno, yo creo que me queda mucho por decir de Óscar de la Falla, pero que ha habido momentos claves que he demostrado quién soy, ¿no? Que por lo menos el respeto sí me lo he ganado, ¿no? Aunque me quedan muchas cosas por hacer y por decir, pero estamos en el camino, ¿no? Yo creo que además te conocen porque desde muy pronto has sido un portero que ha llegado, llegaste a segunda creo que con 16 o 17 si no me equivoco, ¿no? Bueno, primero pasé por Levante con Sí, sí, 17 años ahora lo y luego Manzanares con 18, segunda. Es decir, no es normal que llegue un portero a esa temprana edad al mundo semiprofesional, entre comillas. Y Bueno, sí, al final yo creo que hoy en día, ¿no? Sobre todo se está tirando más por porteros veteranos, ¿no? Que también están en un grandísimo escenario, ¿no? Y Gus, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que con Ujú. 45 años creo que está siendo uno de los mejores porteros en la primera división española, ¿no? Entonces es verdad que los jóvenes estamos ahí currando, ¿no? Y llamando a la puerta para que cuando se nos ofrezcan buenas oportunidades, pues estar preparados. ¿Cómo estás ahora en Leganés? Porque estás en un equipo donde tu importancia en el equipo es muy alta. No sé si tú sientes esa presión, de esa responsabilidad de un equipo a la espalda. Pues la verdad que sí, ¿no? Que llevamos un año y medio, ¿no? Que somos conscientes de que el equipo, ya no solo el equipo, ¿no? Que la categoría cada vez es más competitiva, ¿no? Que cualquier equipo te puede ganar y entonces es verdad que al final siempre lo comento, ¿no? La portería marca un poco muchas veces la diferencia, ¿no? Porque podemos tener un error, pero ese error no debe inclinar la balanza y en este caso en Leganés pues son partidos de resultados por lo general muy apretados, muy ajustados, ¿no? Y somos conscientes de que somos un club humilde, ¿no? Con gente que muchas veces, este año muchos de ellos están debutando en la segunda división, ¿no? Entonces, son gente que todavía les cuesta entender muchas cosas, ¿no? Tienen falta de experiencia, pero eso no quita por la ilusión y las ganas que tiene este club. Entonces, bueno, al final sí es verdad que no me, por así decirlo, tener un peso en el equipo, ¿no? Una presión extra, pero es como en todos los lados, ¿no? Al final el portero pues tiene que parar y no cometer errores porque si lo cometes, pues puede inclinar la balanza en este caso. Pero ¿no crees que en tu caso, en un club que con un modelo algo más defensivo, tienes más importancia tú que otros equipos? Bueno, sí, en ese sentido sí es verdad porque al final es un sistema de juego, ¿no? Que basamos mucho en la defensa, ¿no? Y hacernos fuertes en la defensa y a partir de ahí ir creciendo. Entonces, es verdad que a lo mejor por lo general se ve más la actuación del portero, ¿no? Entonces, por ese caso, pues sí podemos decir que tienes mayor peso en el equipo, ¿no? Pero es lo que siempre comento, ¿no? Para eso entrenamos, para eso trabajamos, pues para parar todo lo posible y a ver si ojalá podemos lograr la permanencia. ¿Tu mente está por estar muchos años en Leganés o todavía no lo sabes? Bueno, es verdad que yo aquí en Leganés soy feliz, ¿no? Ya que estoy en mi casa, ¿no? Estoy rodeado de mi familia, de mi entorno de amigos y demás, y que cada jornada tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A nivel entorno familiar, social, es bonito, ¿no? Que cada jornada o mínimo cada 15 días esté tu gente apoyándote, viendo los partidos, ¿no? Te da ese plus, esa fuerza. Pero por otro lado, es un año y medio el que llevamos de jornada tras jornada asfixiante, ¿no? De presión. Y eso también es verdad que eso también muchas veces llega
a cansar, ¿no? A querer decir, uff. Por eso cuando logras el objetivo como el año pasado te quitas un peso de encima muy importante, pero bueno, yo es verdad que creo que tengo aspiraciones más altas y tengo que demostrarlo y la verdad que no me marco un fin en Leganés, pero mis objetivos es tirar más hacia arriba. Ahora volveremos de aquí un rato a este punto de Leganés, pero antes quiero hacer con un poco cronológico tu carrera, ¿no? Tú eres de la cantera de Móstoles y ya desde muy joven sales del club para ir a Levante. ¿Por qué con 16, 17 años decides salir de tu casa? Siempre he querido, ¿no? mucho este deporte, ¿no? Siempre desde pequeño he estado muy activo contactando con jugadores, ¿no? Siempre ha sido un espejo, sobre todo Rafa, Fabio, he compartido muchas conversaciones de ellos desde bien joven, he ido a entrenar con ellos y así podríamos alargarnos, ¿no? Para otra entrevista. Pero es verdad que bueno, se ofrecieron dos oportunidades ahí o dos proyectos muy bonitos, ¿no? Mira, uno era Zaragoza, que era el año que además se lesionaron tanto Iván Bernat como Arturo Santamaría y debuta Adrián Pereira en la Copa. Pues ahí tuve ese proyecto, ¿no? Que podía ir allí, ¿no? A formar parte de ese equipo, pero también se me planteó la misma situación con Levante, ¿no? Ser tercer portero, entrenar con primer equipo y jugar con filial y el juvenil. Entonces, eran proyectos ansiosos, ¿no? Donde dices, ostras, no voy a parar de jugar, voy a seguir compitiendo cada jornada, pero a la vez voy a estar mejorando, ¿no? Y aprendiendo mucho. Entonces, decidí ir a Levante porque yo tenía casa entonces allí en el Perellonet, muy cerca, un pueblo muy cerca de Valencia, y tenía allí también muchos amigos, como que ya la primera vez que sales tan joven de casa, sentirte un poco más arropado, ¿no? De gente que conoces. Entonces fue lo que me motivó. Si no hubiera ido a Zaragoza también con los ojos cerrados, si no hubiera tenido la oportunidad de Levante. Proyecto similar, tercer portero, te estás fogueando, estás aprendiendo día tras día de los mejores y luego sigues jugando en otras categorías como son Segunda B o Juvenil División de Honor. Tú en ese momento ya habías estado convocado por la selección española en categorías inferiores. ¿Tú ya te veías ahí como un futuro de la portería? ¿Tú tenías claro que tu futuro era el fútbol sala sí o sí? Yo siempre lo he tenido un poco entre ceja y ceja, ¿no? El poder, por así decirlo de comillas, porque habría que hablar un poco del tema de sueldos, ¿no? Pero mientras vives, pues sí vivir del fútbol sala, ¿no? Mientras, mejor dicho, mientras juegues, el poder vivir del fútbol sala. Entonces, eso a día de hoy lo estoy consiguiendo. Por eso te digo que las cotas y yo creo que tengo un recorrido mayor o yo quiero dar un paso más, ¿no? Pero nunca te lo has planteado, ¿no? Como un objetivo, hombre, si llega bien, pero siempre mi objetivo ha sido día tras día estar mejorando, estar trabajando, mejorar, trabajar. Y cuando he tenido las oportunidades creo que lo he demostrado, ¿no? Acabas esta etapa en Levante donde solo estás una temporada y te vas a Manzanares. ¿Por qué este paso? Bueno, hablábamos un poco como ahora con las distancias, ¿no? Pues bueno, se ofrece un proyecto ya en el cual ya formas parte de primera plantilla, era en segunda división. Manzanares venía de la permanencia, de lograr el objetivo muy Ujú. a final de temporada, ¿no? Y se ofrece un reto bonito, ¿no? Entonces, también cerca de casa, que es lo que también pues ayuda, ¿no? Porque no dejas de tener, ahí eran 18 años y bueno, está bien el foguearse, irse fuera, pero para seguir también, como he dicho antes, mientras juego quiero vivir de esto, pero a la vez sabes que cuando acabe esto tienes que tener otro tipo de cosas. Entonces, esto a la vez me permitía el seguir estudiando, entonces, me motivó un poco porque podía compaginar bien los estudios y jugar en la segunda división, que también era muy fuerte.
y a la vez, pues bueno, se hizo un reto bonito, ¿no? Ilusionante, que de hecho ese año, pues fíjate, de un club estar salvándose en el último momento, haya jugar un playoff, ¿no? Y durante mucho, 20 jornadas, me atrevería a decir, el Manzanares iba primero, ¿no? En Durante, ligas que estaba Burela, Noya, Mengíbar. durante ese tiempo tú tienes minutos en segunda. Pues no eran los que todo gustasen, no tuve muchos minutos, Mm. pero sí es verdad que cuando salía, recuerdo la Copa Diputación contra Valdepeñas, un Valdepeñas que estaba su primer año en Primera División, con la recién llegada de Chino allí, un filial contra el Pozo Murcia, también en casa. Bueno, partidos importantes, ¿no? Donde podía dejar un poco esa huella, ¿no? Pero sobre todo sí hice un gran año con Castilla-La Mancha, con la sección Castilla-La Mancha, que llegamos hasta la final eliminando a equipos grandes como Madrid, en Cataluña, Cataluña que llevaba 5 años ganando el Campeonato de España consecutivo, Baleares. Al final nos presentamos en la final contra Andalucía y bueno, ahí lo perdimos, pero creo que fue un año, ¿no? Muy bonito, sobre todo porque me despedí de la etapa juvenil en un torneo que creo que siempre a todos los chavales nos apasiona, ¿no? Que es el Campeonato de Selecciones. Ya con 19 años, experiencia en dos clubes como Manzanares y Levante, y te llega la oferta de Barça para jugar en el filial. ¿Cómo te llega esa oferta? Porque ahí tenía representante. Sí, tenía representante. Casualmente, el manager del Barça, Chus Laoz, tenía mucha fe en mí, ¿no? Y quería una Ujú. apuesta en mí. Pero de rebote fue, o sea, él no fue a verme a mí. Por medio de mi representante sabe la historia. Él fue a ver otro portero y a ver otro tipo de jugadores en el campeonato de selecciones que te estoy comentando, ¿no? Que eliminamos con Castilla-La Mancha ahí en la fase previa a País Vasco, a Madrid y a Cataluña. Entonces, esto pasa a acabar la fase previa un domingo y el lunes te cita tu representante, me empieza así un poco a vacilar, tú querías salir a Valdepeñas, ¿no? Porque creo que hubo un poco de reuniones durante mi estancia en Manzanares, porque Valdepeñas, Víctor López creo que salió, creo que recordar. Empecé, yo, sí, sí, tal, estoy ilusionado, ¿no? Un chaval ahí, tal. Dice, pues te voy a decir una cosa. Me quedo así. Dice, que te vas a ir al Barça. Digo, ¿cómo? No me lo planteaba, ¿sabes? Como de repente fue un sorpresón que un club tan grande se fijara en ti. Sí, sí, lo que estás escuchando. Y ya, bueno, ya me contaron el proyecto y estuve en Barcelona, aún estando y siendo jugador de Manzanares, Barcelona pide que fuera una semana allí y estuve allí viendo todo, hablando con Chus y demás y la verdad que Chus, que ahora está un poco desaparecido, ¿no? del mapa, pues tenía una fe ciega en mí. Ujú. ¿Cómo es esa etapa en Barça? Porque además de jugar, ¿no? Yo supongo que después de tanto tiempo fuera de casa, jugando poco y con gente mayor, llegar a un filial con gente de tu edad y teniendo minutos, supongo que fue una buena etapa, ¿no? Bueno, me costó porque tuve una operación en verano, entonces no pude llegar como a mí me quisiera y entonces me costó al principio, sobre todo que llegas pues eso, de repente de ver el Barça Pozo, creo que fue la final de ese año que se adjudica el campeonato del Barça en el quinto partido, de verlo con toda la ilusión de gente que está siguiendo desde bien pequeño al día de mañana, aquí sentados con ellos, poniéndote las rodilleras y demás, decías un poco, uff, encima venía de no estar bien en forma, pues ya te digo, tuve una operación y llegué, no bastante pasado de peso, pero sí que soy una persona que suele estar entre el 10 el 11 de grasa y llegué con 17. Te quiero Ujú. decir, me costó bastante también en los últimos meses allí en Manzanares no podía entrenar, o sea,
el entrenador que hubo optó por los otros dos porteros más veteranos y como se estaba preparando el playoff, yo directamente es que ni entraba en los partidillos, ¿sabes? Entonces estaba un poco retirado. Entonces venía de estar bastante parado y me costó, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto en 2, 3 meses te pones a funcionar y a recuperar, ¿no? El estado físico y demás, empecé a funcionar, ¿no? Ya a partir de diciembre empecé un poco a marcar la diferencia, ¿no? A poder demostrar quién era yo. El problema un poco ahí vino la pandemia, que te cortó de Ujú. raíz, ¿no? Pero bueno, luego todo volvió a la normalidad. Esta vez sí que llegué muy bien de forma, muy bien trabajado. De hecho, me acuerdo, se puede decir, Miguel Andrés, que era el segundo entrenador y el entrenador de porteros en ese momento del primer equipo, me dice, joder, Óscar, ¿cómo estás? ¿No? Un poco sorprendido, ¿no? Yo estaba tranquilo porque yo sabía cómo era yo, ¿no? Y me dice, joder, que el año pasado estás alturas estaba el primo de Oscar, no estaba Oscar. Yo lo sabía, que yo no había llegado bien y que yo no podía dar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco ahí, si es verdad que esa temporada prácticamente me la tiré con el primer equipo, estaba siempre entrenando con el primer equipo, creo que exceptuando un mes que juego 4 o 5 partidos con el segunda división, con el filial, me la tiro, de hecho ya me llega André un día y me dice, lo siento, pero ya no vas a bajar más al segundo equipo, ya te quedas con el primer equipo, ¿Cómo te ¿sabes? sientes en esos momentos? Porque estar entrenando con gente que admirabas, ¿cómo es sentarse al lado de ellos y competir con ellos, aunque sea en un entrenamiento? Pues sobre todo siempre lo primero, es muy emocionante, ¿no? Y tienes mucha ilusión, pero a la vez también tienes una responsabilidad, ¿no? Porque si un club tan grande se ha fijado en ti, tú tienes que responder. Entonces ahí también, pues bueno, siempre me he considerado una persona con bastante carácter, ¿no? Y desde el respeto, pues yo siempre he ido a hacer mi trabajo, ¿no? Y les he respetado mucho, siempre he escuchado mucho a todos los veteranos lo que me decían. He tenido la suerte de compartir, la verdad, mm, portería con muchos porteros que nunca se te pasaría por la cabeza, ¿no? Como Juan Gosto, internacional, Díaz Plana, internacional, Miquel Feisas, internacional. En el caso, aunque todavía no hemos llegado a ese, Edu Sousa lo comento. O sea, porteros creo de un panorama top 10, ya no te hablo actual, te hablo de la historia del fútbol sala, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. siempre he podido escuchar y aprender y siempre trabajando mucho. ¿Y tú cuando estás ahí entrenando, tú te veías inferior a ellos o pensabas que quizá ahora soy inferior, pero puedo llegar a ser como ellos? Es lo que te comentaba, los primeros meses sí costó, ¿no? Sí costó bastante. No estabas también, es otro nivel. O sea, la hora de cómo llegaban todo, el ritmo, el chute, cómo salía, todo Ujú. era desorbitado, ¿no? Estabas en otro mundo, por así decirlo. Pero cuando te vas adaptando a ello, sí es verdad. Y prueba de ello está, ¿no? En el segundo año cuando me toca ponerme en la portería del Barça. Sí, sí. Cuando llega al final de esta etapa, tienes 21 años, digo edad por poner un poco contexto. ¿Es Barça quien te dice que hasta aquí la etapa? ¿Eres tú porque tienes la oferta? Bueno, aparte de la oferta de Valdepeñas tendrías más. ¿Cómo fue? Pues mira, te voy a comentar, eso fue un poco caos, ¿no? Y un poco una piedra que siempre, cuando hablamos de la suerte, ¿no? En el deporte te tiene que acompañar, pues es una Ujú. de las cosas que a mí me pasó, ¿no? Había un problema en el Barça, que fue cuando Bartomeu, no sé qué era lo que pasó, que al final Barça se queda sin presidente, que había unas elecciones. Entonces, claro, no había presidente para poder renovar o para poder plantear una cesión o tal. Yo recuerdo que Chus Laoz me decía, calma, paciencia, tal cual, pero llega enero. Yo todavía sí había jugado con el primer equipo, 5 minutos en Betis que debuto, en enero debuto en la Champions, tal cual, pero sí, espera, pero claro, es que porteros en primera división hay muy pocas plazas. Ujú. Entonces,
te tenías que arriesgar que volviera a salir Chus o que volviera a salir alguien, que eso siguiera. ¿Qué es lo que pasó? Conclusión. Se presenta una oferta de otro equipazo como Valdepeñas, que acababa de ser subcampeón de la Copa España el año anterior, subcampeón de Liga, pues, joder, que se fijen también así, dices, pues adelante. No puedo esperar porque esto salió a finales de abril, que ganó las elecciones ya Laporta y demás. Entonces, yo no sabía o no podía arriesgar a que me quisieran o no me quisieran, pero justo fue cuando al final en este mes se celebra yo creo la Supercopa y fue cuando me tocó jugar y creo que estuve bastante bien, ¿no? Y allí pues tengo muchas relaciones y tengo mucho cariño al directivo actual que es Aureli Mas y la verdad que siempre muchas veces lo hemos comentado. En Valdepeñas, ¿cómo es tu etapa? ¿Crees que se fue algo injusto contigo? Creo que sí, bajo mi humilde opinión, ¿eh? Porque todos tenemos una opinión. Creo que merecí más, que cuando tuve las oportunidades estuve presente, ¿no? Y fue destacado. Que es muy difícil estarlo. Creo que el primer año en la liga juego la penúltima jornada contra el Barça allí, después de estar todo el año sin jugar. Y luego salgo en casa la última jornada, penúltima jornada en Barcelona, y la segunda parte, la última jornada contra Córdoba, que está un poco además, fue un partido loco, íbamos perdiendo 0-3, gente un poco desmotivada y demás, ya, luego no, venían los playoffs. Bueno, me tocó un poco ahí tirar del carro, ¿no? Volver a hacer rugir, es verdad que tuve bastante protagonismo, ¿no? Y encima fue un partido que remontamos 6-4, o sea, fue épico, la verdad. ¿Crees que se fue injusto a nivel deportivo, a nivel de afición? ¿O a qué? Porque creo que es una opinión que hablando con gente es bastante compartida, de que no se te valoró suficiente. Y mucha gente me dice que también a nivel de afición, yo ahí no sé tanto, pero que mereciste jugar más seguro y que a nivel de afición no te valoraron suficiente. No sé si concuerdas con eso. Concuerdo. Sí, es verdad que luego al final, eh, a lo mejor mucha gente, mucha afición allí no me conocía, ¿no? Entonces se pueden dejar guiar por lo que digan dos, tres personas que, que lo puedo decir, van de entendidos y a lo mejor no entienden nada, no porque no comparta la afición, ¿no? Porque creo que todo en esta vida hay que dar criterios y hay que ser humilde. Pero bueno, al final cuando tuve minutajes, pues todo lo contrario, ¿no? De hecho, a día de hoy me sigue sonando el teléfono de muchos aficionados, ¿no? Que con muchos de ellos pude entablar amistad y muchas veces me lo comentaban, ¿no? Y que les había sorprendido, que les había, ¿no? Bueno. Pero a nivel deportivo, yo sí, y yo trabajaba y cualquiera que haya estado y ha compartido vestuario conmigo allí, te pueden decir que yo llegaba una hora antes, me ponía a trabajar, hacía mi entrenamiento y me iba hora y media después. Ujú. Llega al final de tu etapa en Valdepeñas, ¿se te acababa el contrato cuando te No, fuiste? yo intento salir, No. firmo 3 años, el tercero era opcional por parte del club y el jugador. Cuando acabo primera etapa, intento salir a Antequera, que Ujú. fue cuando Antequera. Al final de Sí, Oscar. cuando acaba el primer año, intento salir, que el segundo año buscaron la cesión de Valdepeñas a Antequera intentada y el club no me dejó, me imagino, porque no tendría sustituto. Porque ya te digo que las plazas en primera división es que se agota todo muy, muy pronto, ¿no? Entonces no pude salir, pero sí que era el tercer año sí que pudimos desvincular el contrato porque yo creo que necesitaba rodaje, necesitaba jugar. Y entonces estar 3 años parado lo veía mucha locura. Si ya 2 años han perjudicado mucho, ¿no? Y lo que has dicho de mucha gente sí lo puede comentar y demás, pero 2 años parados ya me lastraron mucho, tres creo que podían ser.
complicados, ¿no? Para volver a tomar ese impulso. Finalmente te acabas yendo a Leganés la segunda temporada, al fin de la segunda. ¿Por qué Leganés? ¿Tenías ofertas de primera? ¿Priorizas Leganés porque es cerca de casa? Pues la verdad, un poco todo, ¿no? Hubo ofertas de primera, hubo ofertas de segunda. Sí es verdad que para jugar en segunda yo decía un poco que me daba un poco igual estar en un sitio más cercano a casa, lo prefería, de hecho. Pero sí es verdad que las ofertas de primera creo que las que llegaban no me aportaban ni económicamente ni a lo mejor deportivamente, ¿no? Entonces decías un poco, si salgo de Mm. Valdepeñas es para ir a un proyecto mejor, no para estar peor. Entonces, priorizo Leganés. Estuve a punto antes de Leganés de firmarlo con Melilla, que acaba de ascender. Pero bueno, me puso un poco, ¿no? Que para estar un poco en segunda y demás, me gustaba el proyecto de Leganés. Yo creo que sobre todo el año pasado, Leganés teníamos un equipo para no estar como estuvimos, ¿no? Creo que había jugadores de mucho peso, ¿no? Para la segunda división y con una gran calidad y con mucha experiencia, no solo en segunda sino en primera, como Manu García, Pablo Ibarra, Manu Diz, Alex Fuentes, mi otro compañero de portería, Iker, juega en Inter Movistar, Santiago, etcétera. Te quiero decir, creo que teníamos un equipo, por lo menos para cumplir el objetivo, que es la salvación, tranquilamente, no para estar pidiendo la hora, ¿no? Hasta la penúltima jornada. Entonces, bueno, creo que era un proyecto bonito, ¿no? Ilusionante y estaba en casa, entonces, pues marcaba eso un poco la diferencia, ¿no? Que para estar en segunda y demás, me gustaba el proyecto que había y ya estaba en mi casa. ¿Lo consideraste tú un paso atrás o no? Sí, sí puede ser un paso atrás, no es evidente, ¿no? Tú mismo lo has estado Sí, sí. comentando, ¿no? La trayectoria y lo que había estado un poco logrando. Sí, pero es que ha sido momentos puntuales. No ha habido una continuidad. Entonces, muchas veces para estar pasando por banquillos, pues es mejor decir, mira, me voy abajo, puedo demostrar y trabajo día a día, hago el trabajo de la mejor manera posible cada fin de semana y a ver si con eso podemos tomar otro impulso, ¿no? Das un paso atrás para intentar dar 10 adelante. Pero bueno, eso tampoco está en mi mano. En mi mano está el trabajo, ¿no? Y el estar metiéndome caña y ser constante. Lo otro no depende de ti. Nos vamos a separar un poco ahora de tu carrera porque te quiero preguntar sobre el estado del fútbol sala. Hay una pregunta que me hace mucho y es, ¿en segunda división se vive del fútbol sala? No te quiero preguntar por lo económico, ¿A, evidentemente, personalmente, lo a qué económico. hablamos vivir del fútbol sala? ¿A que mientras juegas puedas vivir? ¿O Es decir, yo conozco casos de gente que mientras juega en segunda está trabajando, pasa? pero hay otros que son profesionales. Bueno, son profesionales, no trabajan y tienen un sueldo Eso, adecuado para eso es dejar lo de que te trabajar. comento, que mientras no, mientras estás jugando, puedes vivir, en mi caso vivo bastante bien, pero no para dejar de jugar, vivir de ello, ¿no? De hecho, tengo la prueba, ¿no? Y la dijo el otro día mi mister en un medio social. Leganés actualmente solo tiene 3 jugadores que pueden vivir de esto, ¿no? Mientras juegan, no vivir acá. Mientras jugamos, sí podemos estar viviendo, ¿no? Estar centrado, pues, en levantarte por la mañana, hacer tus entrenamientos personales, comer y ahora por la tarde irte a entrenar, ¿no? No tener la necesidad, como bien has dicho, de tener que trabajar, ¿no? Pero bueno, es lo que te he comentado antes. También actualmente en el club es un club humilde que va creciendo poco a poco, ¿no? Que después de todos los palos que se llevó este año ahí está otra vez, ¿no? Eso es también de admirar. Y que muchos jugadores acaban de salir de juvenil. Es su primer año en senior. Entonces, yo creo que ese tipo de jugadores, más allá de lo económico,
están sacándose la carrera, están en su casa, es un escaparate fabuloso, ¿no? Encima con minutos, no para rellenar, sino que están teniendo minutos de importancia. Entonces creo que les viene también bien. Claro, no hablo del Leganés en particular, sino el estado del No, fútbol sí, sala en general, porque, eso. claro, no es positivo que un club de segunda no sea profesional o que la mayoría de sus jugadores no lo sean. Es algo negativo. Vamos un paso más allá, ¿no? Creo que demasiado está competitiva, ¿no? La liga, o Ujú. salvando las diferencias, ¿no? Pero creo que está todo muy apretado. Nosotros creo que estamos, si no recuerdo mal, no sé si son a lo mejor a 7 puntos del playoff y a 4 del descenso, te quiero decir, para Igualada. esos equipos que realmente son profesionales, que viven de ello, que hacen sus 7 sesiones, tal, creo que tiene mucho mérito los equipos pequeños que en general no viven de esto, ¿no? Y que a lo mejor entrenan 3, 4 sesiones a la semana, ¿sabes? Entonces creo que demasiado mérito tiene y creo que evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Creo que hay que profesionalizarlo, ¿no? Si queremos crecer, hablo ya en el deporte, ¿no? Hablo en el fútbol sala, creo que todo se tiene que profesionalizar y creo que todos, pues dignamente, en primera división y en segunda división, sus mínimos hay que cobrar para poder vivir mientras estés haciendo ese trabajo, ¿no? Creo que así también se puede exigir, ¿no? Si somos profesionales, tal, creo que en base a eso también puedes exigir, ¿no? Y creo que eso es un paso adelante, pues para pedir lo que todos pedimos, que el fútbol sea un deporte olímpico y ciertas cosas más, que sería otro debate, ¿no? Para poder hablar, pero creo que actualmente es muy triste ver el fútbol sala actuar. Claro, es que lo que has dicho, que creo es muy importante, es que a muchos jugadores, quizá no es tu caso, les están exigiendo ser profesionales cuando económicamente no reciben lo que es ser un profesional. Y yo creo que seguramente tengas muchos compañeros con ese Abrimos ahí problema, un ¿no? poco el debate, ¿no? Una es el compromiso que tenga uno con el club, tú has aceptado unas cosas y tú sabes lo que te va a venir. Entonces, por eso ya te pueden exigir, ¿no? Pero ahora hablamos un poco moralmente. Decir, joder, es que voy hasta aquí del trabajo, de el tráfico en Madrid, de que no llego, de que vengo tal, ahora me cambio de prisa corriendo, acabo a las 11 de la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana otra vez en pie para currar. Eso yo lo he vivido con compañeros. Entonces, pues obviamente, por mucho que estén sensacionales, su 100%, para mí, están dando el 100% lógicamente de ese momento, pero su mejoría, el 100% que pueden llegar a dar, es imposible. Porque, o yo me pongo en el propio ejemplo, ¿no? Un día que medio duermes mal y tal, joder, luego te encuentras más cansado a las 8, 8:30 para entrenar, ¿no? Entonces, joder, y es de admirar, ¿no? A toda esa gente que se levanta, que llega a su casa a las, ¿qué pasa, 11, 12 de la noche, te pones a cenar, tal, y al día siguiente te llama el despertador, ¿no? A las 6 de la mañana. Ostras, un caso, mi compi el año pasado de portería, trabajaba en la obra. O sea, yo se lo decía, es de admirar. Llegaba muchas veces tarde, como te digo, y entonces es imposible que esa persona pueda estar dando su rendimiento pico, pero son las circunstancias de la vida, ¿no? Y el mundo del futsal actual. Totalmente, Oscar. Otra pregunta, nos vamos a la figura del portero, que hemos hablado un poquito antes. ¿Te gusta esta evolución de portero como quinto jugador? ¿O porteros que a veces no son tan buenos bajo palos, pero sí que lo son apoyando el juego como quinto hombre? Yo creo que opiniones, que hay de todo tipo. En mi opinión no es una cosa que a mí me llame la atención o cara como aficionado me guste, ¿no? Porque creo que muchas veces que se saca mucho beneficio, ¿no? Pero el fútbol sala antes se conocía por esa chispa, ¿no? Había contra de la contra, había muchos goles, muchas paradas, y yo creo que esto está haciendo que el ritmo baje, ¿no? Que sea
más parado, más pausado. No estoy a favor de eso, pero bueno, cada uno, las reglas lo permiten, entonces cada uno puede jugar como desee. Eso está claro. Te quería preguntar también, pasa que me lo has respondido un poco, ¿no? Que si tu sueño era volver a Primera División de aquí pocos años, y un poco me lo has dicho, que era tu ambición. Pero las porterías de primera está complicado. Eh, ¿Tú te ves de aquí pocos años en Primera División? ¿O confías? Yo creo que sí, o espero que sí, ¿no? Tampoco sería una frustración, ¿no? Ni nada malo, ¿no? Como dice mi coaching, tienes que aprender a que sí, el fútbol sala te hace muy feliz y demás, pero en caso de que no llegara, ¿qué pasaría? Pues habría otro tipo de cosas, ¿no? Pero la ambición y la autoexigencia está, pero hay que tenerla hasta un punto, ¿no? Y entonces yo espero y confío que en breve sí que podamos dar el salto, que ya te doy un paso más que creo que merezco, ¿no? Que merezco una oportunidad y tener esa continuidad, ¿no? No destellos. Entonces, bueno, yo espero que sí. Para eso, como te he dicho anteriormente, que a lo mejor puede sonar muy repetitivo, para eso estamos trabajando y luchando día a día. Pues genial, Oscar. Creo que no hay mejor manera de acabar la entrevista que con estas últimas palabras. Así que nada, te doy las gracias. Me hacía ilusión entrevistarte por todo lo que te he dicho antes. Y nada, Muchas gracias gracias por a ti, pasarte un ratito aquí que la con verdad que nosotros. como estábamos hablando del fútbol sala, ¿no? Creo que gente como tú está haciendo que el fútbol sala pues tenga visibilidad, ¿no? Y que desinteresadamente pueda conocer un poco más, pues en este caso a Óscar de la Falla o a otro tipo de jugador o hablar de anécdotas, ¿no? Por compararnos con el fútbol 11 sabemos la vida de casi todos, ¿no? O te pones a buscarla y creo que del fútbol sala está muy apagado, ¿no? Entonces, gracias a ti por dar visibilidad a este maravilloso deporte.